voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y le agradecemos muchísimo a Pablo Velázquez, subdelegado de Conducef, que esté con nosotros para platicar sobre lo que da origen a la pregunta y al editorial de Noticieros GREM la mañana de hoy, el día de hoy, y que nos pudiera platicar sobre esta posibilidad que se vislumbra de que los trabajadores que cotizaron a partir de 1997 estén en riesgo de recibir una pensión entre el 5 y el 10% del salario. Gracias, Pablo, por tomarnos la llamada. Juan Ceballos, Marcela Pámanes, te saludamos. Muy buenos días, Marcela. Buenos días, Juan. Buenos días a todo el auditorio. Ajá. ¿Hay alguna posibilidad de que esto ocurra, Pablo? Bueno, como tal, pues no te podría contestar así, pero lo que sí te puedo decir es que hay estudios y actuariales en donde se determina que actualmente con el porcentaje de aportación que estamos haciendo los trabajadores para nuestras pensiones, la tasa de reemplazo o el porcentaje que vamos a recibir en relación a nuestro salario actual es muy bajo. Hay estudios que dicen que equivale más o menos al 30% de lo que ganaba un trabajador activo. A cuando se vaya a jubilar, su pensión va a ser muy baja. Esto obedece principalmente a la baja aportación que hacemos nosotros a nuestra cuenta de ahorro para el retiro. Es de todos conocidos que aportamos el 6.5% únicamente, y si hacemos una comparativa con otros países, incluso de similares condiciones, como pudiera ser Chile, que es de donde copiamos este sistema, y ya no digo de países primer mundo, pues nuestra tasa es muy baja en comparación con ellos. Ajá. ¿Qué diferencias hay entre la anterior ley de 1997 y la de 1997 en este sentido? Evidentemente, en ese entonces no existían afores. No, definitivamente las afores se crean a raíz de la reforma del 97. Recordemos que las personas que cotizaron antes de 1997 estaban dentro de un sistema de beneficio definido. ¿Qué es esto? Tú ya tenías, desde el momento en que aportabas, un derecho definido por el simple hecho de aportar, ¿sí? Con base en una fórmula se establece el historial de tu salario, y con base en eso y tu tiempo de cotización, tú tenías derecho a una pensión. Actualmente, a partir del 97, se cambió a un esquema de contribución definida, que simple y sencillamente limita las pensiones a lo que tú puedas llegar a ahorrar. ¿Sí? Ya no agarran de una bolsa general para pagarle la pensión a todos, sino que ya agarran de tu bolsa individual y de ahí te van a realizar el pago de tu pensión. Con este nuevo régimen ya solamente te pueden pagar la pensión de dos formas: a través de una renta vitalicia, es decir, tú agarras todo tu dinero que juntaste y se lo entregas a una compañía de seguros especializada en pensiones, y ella te va a pagar una pensión de acuerdo a las opciones que ella tenga, ¿verdad? Ajá. Y la otra es que tú hagas un retiro programado de todo lo que juntaste. Es decir, la Afore sigue guardando tu dinero, y no sé si tú tenías $1,000,000 de pesos, y dices, yo estimo que voy a tener 10 años más de vida, lo divides entre esos 10 años y mensualmente te van a estar entregando esa cantidad. Porque esa cantidad ya no va a generar ningún tipo de interés. No, sí genera rendimientos mientras siga estando en la Afore. Okay. Y quienes no tienen mucho dinero guardado, el gobierno les da una pensión mínima garantizada, que es un salario mínimo, ¿verdad? Ajá. Pero principalmente es la renta vitalicia o el retiro programado. Anteriormente, como te decía, en el sistema del 73, pues era un beneficio definido donde, de acuerdo al historial de tu salario, pues tú recibías una pensión, ¿verdad? Ajá. Entonces, en lo que tiene que ver con la contratación de una aseguradora, esto tiene que estar directamente relacionado con el saldo que tú hayas acumulado en tu cuenta. Totalmente. Al ser una cuenta individual, es tu dinero, no se mezcla el de los demás trabajadores, y si tú tuviste poquito dinero, pues obviamente tu pensión va a ser muy baja. Si llegaste a ahorrar mucho dinero, tu pensión va a mejorar. Ajá. Aquí es importante tocar el tema que tiene relación con precisamente con el bajo porcentaje que tenemos de aportación. Por ejemplo, te voy a dar una comparativa. En Chile, que sigue siendo bajo, se aporta el 10%. Pero si nos vamos a Europa, en España, por ejemplo, se aporta el 28%.
Sí, entonces hay muchísima diferencia. El secreto aquí está en que las aportaciones sean mayores. De hecho, pues la intención del gobierno actual es reformar la ley para incrementar gradualmente ese porcentaje, ¿verdad? O sea, lo que ahorra el trabajador. Así es. Claro que acuérdate que el ahorro no es nomás del trabajador, hay una aportación tripartita que también aporta el patrón y aporta el gobierno, ¿verdad? La mayoría es del trabajador. Ajá. Ahora, ¿las pensiones se heredan? O sea, las pensiones van a poder ser cobradas luego de tu muerte, fallecimiento, por a lo mejor un familiar cercano que las necesite, ¿o no? Sí, bueno, esto lo determina la ley del ISSSTE o del Seguro Social, dependiendo tú a dónde cotices, y es el instituto es quien determina si la persona tiene derecho a una pensión, no sé, si eran marido y mujer, si tiene derecho a una pensión de viudez, si era el hijo de la persona que falleció, si tiene derecho a una pensión de orfandad o de ascendientes, cualquier de ese tipo, pero esto lo determina la ley del Seguro Social. Y obviamente que si existe una persona que cumple con los requisitos que establece esta ley, sí tiene derecho a ese tipo de pensión. Ajá, independientemente del tipo de muerte que hayas tenido. Sí, eso es independiente. Aquí lo que se valora es la dependencia económica que tenga de la persona que falleció. Ajá. Ahora, este apartado de la compra de un seguro de sobrevivencia que permitirá a los beneficiarios recibir una pensión, ¿es real? O sea, aparte de todo, ¿tienes que adquirir un seguro de esta naturaleza? No te entiendo. ¿A qué te refieres con el seguro? Pues cuando tú vas a la página del Gobierno de México y revisas el tema de las pensiones, cuando tiene que ver con la contratación de una aseguradora que va a administrar de alguna manera tu dinero, hay un apartado que dice, debes comprar un seguro de sobrevivencia que permitirá a tus beneficiarios recibir una pensión a la muerte del pensionado. Por eso mi pregunta, si se heredaban, sí. o tienes que hacer algún otro tipo de trámite y algún otro tipo de gasto para que realmente luego tu familia pueda recibir ese dinero. No, mira, lo que pasa es que las aseguradoras que hoy en día otorgan o se encargan de pagar este tipo de pensiones, obviamente derivado de la competencia en la que caes, tienen beneficios adicionales que pueden dar y que tú a lo mejor te van a llevar a decidir si tú te vas con una o con otra. Y dentro de esos beneficios, pues está este tipo de seguros, o está el que te den algún préstamo, o el que te den algún beneficio adicional. Por eso dice, puedes comprarlo, no es obligatorio, ¿verdad? Y se refiere también en cuanto a que heredas, pero heredas a lo mejor, incluso hay unos que tienen hasta el ahorro o algún beneficio adicional que puedas tener. Pero te repito, si tú tienes derecho a algún beneficio derivado de la muerte de algún pariente cercano, eso solamente lo va a definir la ley del seguro o la ley del ISSSTE. Ahora, ha habido muchos movimientos y ha habido muchas especulaciones, y la ley del 73 va a seguir vigente, sí, que claro, partimos del principio de no retroactividad, ¿verdad? Sí, claro. Pero si en algún momento dado pudieran extender el plazo en el que se pudiera jubilar la persona, que en lugar de que fueran determinada cantidad de años pudieran ser más, o si realmente va a ser muy difícil que puedan recibir lo que ellos esperan recibir, y entonces hay que hacer aportaciones, que esto está muy de moda ahora. Yo escucho a un montón de gente que está en vías de pensionarse, que dice que está haciendo aportaciones extras para poder completar una pensión más digna. Así es. Mira, tienes toda la razón. Lo que pasa es que en el esquema de beneficio definido, que es el del 73, pues te pagan tu pensión de acuerdo a los últimos, creo que 5 años de tu salario. Entonces, si tú dentro de los últimos 5 años previos a que te vayas a pensionar, incrementas tu aportación porque registras un salario mayor, pues vas a tener una mejor pensión. Si te mantienes con el mismo salario, pues tu pensión va a ser en base al salario que tuviste los últimos 5 años. Tienes también razón en que hay comentarios, pero te digo, la intención de la reforma de la ley es aumentar la edad de pensión, etcétera, pero como bien has dicho, pues la ley no es retroactiva. Eso será para las personas que entren en el supuesto a partir de que se reforma la ley, ¿verdad? Los que cotizan antes, pues no lo podrán hacer, como sucedió con la reforma del 97. Si tú cotizaste antes del 97, al momento de pensionarte, tú puedes escoger bajo qué régimen, porque cotizaste dentro de las dos leyes. Ajá. Entonces es un derecho que tienes, decir, ¿sabes qué? Me quedo con el que empecé a cotizar,
o escojo el nuevo, ¿verdad? Ahora, déjame preguntarte otra cosa, Pablo. Lo de las pensiones es independiente, por ejemplo, si tú tienes un crédito con Infonavit o tienes alguna situación con Fonacot, etcétera, estas instituciones no, como las bancarias en algunos casos, no jalan el recurso de tu pensión. No, de ninguna manera. Ese dinero es intocable. El dinero de Infonavit que también aportas tú y que también aparece en tu cuenta de la Afore, es un dinero únicamente destinado para efectos de un crédito Infonavit. El hecho de Fonacot, pues son créditos que te da el instituto para que compres bienes de consumo duradero, etcétera, ¿no? Sí. Pero no tienen relación con el saldo de tu retiro para efectos de tu pensión, ¿verdad? Bien. Buenos días, Pablo. La pregunta de hoy surge a raíz de un comunicado de la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores que señala que las Afores van a dar 5 o 10% del sueldo, y no es por la Afore, sino por el sistema, por cómo está diseñado el plan. La Afore sigue su proceso, está todo legislado, no es cuestión de la Afore, sino del sistema que se tiene que reformar, y señala que cuando una persona que gana 10,000 pesos y la Afore le va a dar el 10% de su último salario, ¿cómo vive? Si no se reforma, vamos a tener un futuro cercano mexicanos pobres, y hace referencia al hecho de que hay intermitencia laboral que tiene el mercado formal. Hay también un exceso de trabajadores que viven en la informalidad, y todo esto trae como consecuencia que se reduzca la cantidad que recibe un trabajador al final de su vida productiva, por lo que dice que los millennials deberán buscar más ahorro voluntario para su pensión, porque los recursos para su vejez dependerán más del ahorro voluntario que del obligatorio. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, tienes toda la razón. Los estudios, como te comenté, que yo conozco, es que la tasa de reemplazo es muy baja, es del 30%. Tienes toda la razón en cuanto a que hay diferencias, por ejemplo, en salarios registrados contra salarios reales ganados. Hay interrupción en la cotización porque, como bien dices, actualmente los millennials pues trabajan por su cuenta, y al momento de trabajar por su cuenta desconocen que pueden seguir cotizando como trabajadores independientes. Hay muchas razones, por ejemplo, la informalidad que mencionas. Todos esos son factores que afectan al sistema que ya está establecido, y que bien dices, la Afore no es la que tiene la culpa, ¿verdad? Porque la Afore lo único que está haciendo es administrar el dinero, ya no es la que te va a pagar tu pensión. Entonces, todos estos factores influyen. Las aportaciones voluntarias es la solución actual, pensemos en que no hay ninguna reforma, es la única solución actual para poder mejorar un poco tu pensión, ¿verdad? En la misma página de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro hay una calculadora donde tú puedes más o menos estimar si aportas adicionalmente con aportaciones voluntarias determinada cantidad, cómo va mejorando tu pensión dependiendo de los años que te queden para hacerlo. Entonces, hoy en día es la única solución, las aportaciones voluntarias, y obviamente sí son muy recomendables, ¿verdad? Pero sí hace falta también una reforma más a fondo, ¿no? Es decir, porque sabemos que es muy poco, si no es que nulo casi, el ahorro voluntario por parte de los trabajadores. Entonces, sí se requeriría alguna reforma para poder, pues, conjurar, ¿no? Este riesgo de trabajadores pensionados, pues, en condiciones de pobreza. Desde luego que sí, la reforma yo creo que es necesaria. De hecho, pues tengo entendido que ya está aprobada por la Cámara de Diputados, falta que siga su curso, pero sí, es muy necesaria, partiendo de 3 bases. Primero, que se logre incrementar las aportaciones de los trabajadores, logrando a lo mejor darles algún beneficio a los trabajadores que pueda ser deducible, no sé, que tenga algún beneficio distinto a lo que está actualmente. También mejorar a lo mejor el régimen de inversión del dinero que está ahí en las Afores, para que pueda ganar un poquito más de rendimiento, bajando las comisiones. El tema de comisiones también es muy importante porque se paga una comisión por el saldo que se tiene acumulado actualmente.
y bueno, pues si ya estamos hablando de que ya son 20 años de que esto empezó a funcionar, pues ya el saldo que se tiene en las cuentas individuales ha aumentado mucho, y por ende la comisión que se cobra ya es mayor a la que se cobraba hace 15, 10 años, ¿verdad? Gustavo Soto se comunica y te pregunta, ¿qué tan cierto es que a partir del año entrante se va a incrementar la edad de pensión a 68 años de 65 actual? Así está la reforma, no se sabe todavía porque no se ha autorizado, no se ha publicado en el diario oficial, pero es cierto que la edad se pretende aumentar a los 68. Pero iba a ser hasta la segunda parte de la administración, ¿no? Es decir, hasta después del tercer año de la administración actual. Como te digo, Juan, así está la reforma, pero como todavía no está autorizada ni publicada, no sabemos cuándo entra en vigor y si va a ser gradual. Correcto. Bueno, pues así están las cosas. Pablo, muchísimas gracias por aceptar esta llamada, por explicarnos y bueno, yo creo que este es un gran tema porque para nadie es un secreto que el sistema de pensiones en este país y en muchos otros países está a un pasito de hacer crack, ¿no? Es muy serio lo que está sucediendo con las pensiones. Así es, Marcela. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación al programa. Gracias. Hasta luego, Pablo.